Pero ahora la pregunta es, ¿por qué muchas veces o muchas personas no permanecen bendecidos? Por eso decimos muchas veces, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, varón. Porque aún esa frase nos da a entender como que algún día dejamos de ser bendecidos. Alguien diga amén. Por eso yo he aprendido a decir, Dios te continúe bendiciendo. Porque si a ti se te acabó la bendición, entonces Dios te bendiga. No, yo creo firmemente en que tú ya estás bendecido, pero te deseo que Dios te continúe bendiciendo. Pero usted ve que esas son frases que aún salen de nuestra propia religiosidad, que creemos que la bendición de Dios es algo que en algún momento cayó a nuestra vida, pero algo que tuvo fin. La bendición de Dios para ti no es una bendición como la que tú piensas o la que el diablo te puede dar, como algo material. No, no, no. La bendición de Dios no quiere, o Dios no la quiere depositar o derramar en tu vida para tener solo un momento, para estar solo por un tiempo. La bendición que Dios te quiere dar es para que permanezca contigo todos los días de tu vida. Que esa bendición que Dios está derramando sobre ti nunca se acabe, sino que llegue hasta tus generaciones. Por eso es que usted debe de diezmar, usted debe de buscar a Dios, usted debe de exaltar a Dios, no solo por lo que usted está recibiendo, sino también para que lo que viene después de ti, tus hijos y los hijos de tus hijos, también sean bendecidos a causa de la bendición que tú recibiste. Por eso es que Dios muchas veces en la palabra enseña que una bendición de tal persona luego bajó a su hijo, a los hijos de sus hijos, a los hijos, porque es algo que va trascendiendo. La bendición de Dios es algo que trasciende y no es algo que tiene limitaciones. Dígame. Así que yo quiero buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y le voy a hablar sobre 4 principios que dice aquí la palabra para permanecer o para mantener la bendición que Dios deposita en algún momento sobre tu vida. Y ya más o menos le expliqué, cuando hablo de bendición, no quiero que se vaya al carro, a la casa, no, sino todas las áreas de su vida estén en completa paz y tranquilidad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y es un pasaje que lo hemos leído dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, diga conmigo, entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y mire lo que dice el verso 15. ¿Cómo empieza el verso 15? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y los 4 principios que quiero darle, los que dice al principio del verso 14. Primero, humillación. Y no quiero concentrarme en estos 4 puntos, sino en lo que viene ahora. Pero humillación. La humillación es dejar a un lado el orgullo, someterse, vivir humilde. Primer principio, humillación. Dejar a un lado el orgullo, someterse, vivir en humildad. Cuando alguien vive en humillación delante del Señor, son los que son capaces de reconocer que lo mejor para su vida no es lo que ellos piensan, sino lo que Dios está diciendo de ti. Son los que son capaces de agarrar, de dejar su identidad o la identidad que el mundo le ha dado por aceptar la voluntad y la identidad que viene del reino de los cielos. Si usted no es humilde de corazón, si usted no vive humillado delante del Señor, es allí cuando lo principal será lo que usted piensa y no lo que Dios dice.
Por eso hay mucha gente que como no vive en humildad, vive con lo que ellos piensan, lo que Dios dice en su palabra, que se creen sabios en su propia opinión. Lo que yo digo, eso es. No, la Biblia dice así, pero es que la revelación que Dios me dio, no. Es que la revelación de Dios nunca va a ir en contra de su misma palabra. Pero hay gente aún dentro del ministerio, hay gente aún dentro de la iglesia que vive una vida egocéntrica, que vive una vida de lo que ellos digan. Eso es, que usted no puede hablar con esa persona porque ellos siempre tienen la razón. ¿Cuántos aquí conocen alguno de esos? Que usted no habla con esa persona porque ella siempre tiene la razón. Usted lo quiere corregir, pero ella dice, no, gracias por lo que me estás diciendo, pero eso es incorrecto. Lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo porque es así, así y así. Y dan sus propios argumentos, dan sus propios inventos. Pero alguien que vive humilde, alguien que vive en humillación a causa del Señor, es alguien que siempre acepta consejo, es alguien que siempre está buscando recibir más, es alguien que siempre está buscando nutrirse con algo nuevo del Señor. Por eso usted ve que los que primero se secan son los que menos son humildes, que los que primero caen en pecado son los que menos leen la Biblia, los que menos oran, porque ellos piensan que ya están llenos cuando en verdad están totalmente vacíos. Alguien diga amén, diga algo. Por eso hay una frase que me encanta mucho, y es que el que sabe se da cuenta que no sabe cuando empieza a saber. Aquel que sabe se da cuenta que no sabe cuando empieza a estudiar, cuando empieza a aprender más. Por eso el que no estudia, el que no ora, el que no lee la Biblia, se sabe un versículo, recibió alguito de Dios y ellos piensan que se saben toda la Biblia. El que no estudia más allá que las tablas de multiplicar, se aprende las tablas de multiplicar y él se cree la mamá de Tarzán. Pero cuando empieza a estudiar diferentes problemáticas, empieza a profundizar, él se da cuenta que a medida que más aprende, más dice, yo no sé nada verdaderamente. Por eso hay gente que cuando empieza a estudiar teología, cuando empieza a estudiar en la escuela de liderazgo, empieza a darse cuenta que ellos no sabían nada. Te das cuenta que lo que tú sabías era un 0,001 a lo que ahora estás aprendiendo. Así mismo es la humildad delante de Dios. Tú siempre debes presentarte delante de Él como si tú no supieras nada, como si tú no tuvieras nada, sino que tú todo lo quieres empezar a recibir. Como decirle, Señor, lo que yo sé no es nada comparado a lo que quiero recibir nuevo de ti. Y es allí cuando Dios te va a empezar a dar lo que Él tiene para ti. Por eso la palabra de Dios dice que Él le da pan a ¿qué? Al hambriento. Si tú te presentas delante del Señor como si estuvieras lleno, aunque Él te quiera dar, tú no lo vas a recibir. Porque si tú crees que está lleno, aun cuando usted le dicen, ven acá, ¿quieres esta comida? Pero si usted acabó de comer, aunque se vea rica, usted no se la va a comer. Y si se la come, ¿qué pasa? Muy probablemente le va a caer mal, le hace daño o lo va a volver a expulsar enseguida, porque ya usted estaba lleno. Así mismo es en la presencia del Señor. Si usted se presenta delante de Él como si ya estuviera lleno, como que yo toda me la sé, como que Señor, perdóname, bueno, yo no sé de qué, pero perdóname si en algo te he ofendido. No, ahí Dios no te va a recibir lo que tú le estás ofreciendo. Ahora, lo segundo, la oración. Oración, nos han enseñado que la oración es ¿qué? La oración es, bueno, además del alimento, es hablar con Dios. O sea, la oración es sencillamente, los que están escribiendo, hablar con Dios abiertamente. O sea, la oración es sencillamente hablar con Dios. O sea, si usted ahora mismo va en el carro, va en la buseta y tú le dices, Señor, gracias Dios por este día, Señor, y empiezas a hablar con Dios, tú ahí estás orando. O sea, para tú orar con Dios no necesitas estar solo, no necesitas tener una Biblia al lado, no necesitas estar vestido con corbata, no necesitas estar aquí en la iglesia, pero hay gente que simplemente ora cuando otros oran.
Alguien diga amén. La oración, tú puedes orar en cualquier lugar del mundo. Puedes empezar a orar con Dios. Y hay mucha gente, aún yo enseñé una vez en los jóvenes, algo que Dios me había dado. Y es que Dios a mí me exhortó de lo que era el diezmo de nuestro tiempo en oración. Y yo decía que el día tiene ¿cuántas horas? 24 horas. Y el diezmo de 24 horas, ¿cuánto es? 2 horas y 40 minutos. O sea que, y la palabra de Dios dice, daréis diezmo por todo. Y no simplemente te refiere al dinero, sino también Dios a mí, eso en lo personal, me habló que por lo menos el diezmo de mi día, que son 2 horas y 40, debería de dedicárselas al Señor. Y ahora, ¿cuántos nos estamos robando el diezmo algunos días? Y si yo empiezo a preguntar, lamentablemente, hay personas que pueden decir, yo oro 2 minutos al día. Yo oro 1 minuto al día. ¿Están aquí o no están aquí? Si yo empiezo a preguntar ahora, ¿cuántas horas diariamente? ¿Cuáles serían nuestras respuestas? Y gloria a Dios por los que oran más de 2 horas, los que buscan en todo el día, que en la mañana lo buscan, en el mediodía, en la noche, y todo eso acumula algo bueno para el Señor. Pero hay muchos que le robamos el diezmo de nuestro tiempo al Señor. Todo es el celular, todo es las personas, todo es el trabajo. ¿Y dónde está nuestro tiempo para el Señor? Alguien diga amén, por favor. Número 3, y esto yo quiero que usted preste mucha atención, y es buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro del Señor? Cualquiera tiene la capacidad de orar, pero no cualquiera busca el rostro del Señor. Cuando hablamos de buscar el rostro del Señor, hablamos de intimidad, tiempo seleccionado y respetado para adorar a Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo, orar e interceder hasta obtener una respuesta. O sea, buscar el rostro, más que usted hablar, es escuchar. ¿Alguien dice amén? Orar es simplemente decir lo que usted siente en el momento. Señor, esto y esto y esto y esto y esto. Es más, cuando usted ora es cuando usted pide. Pero cuando usted está buscando el rostro de Dios es cuando usted espera recibir algo. Por eso hay mucha gente que siempre ora, pero nunca busca el rostro de Dios. Siempre ora, pero no tiene intimidad con el Señor. Y lo que Dios está buscando no es simplemente gente que ore, sino que gente tenga intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Alguien que no simplemente hable, sino que también escuche. ¿Cuántos hemos apartado un tiempo para escuchar a Dios? Siempre hay un tiempo para hablar con Dios. Pero en esa comunicación consta de que tú hablas, pero llega un momento en que tú te tienes que callar. Por eso, aún en medio del servicio, el primer momento es cuando tú cantas, cuando tú alabas, cuando tú le expresas cuánto le amas, cuando tú le expresas cuánto adoras. Pero en el momento de la palabra es cuando tú te callas. Porque tú hiciste algo, ahora espérate porque Dios te quiere decir algo. En medio de la intimidad es cuando tú hablas, pero no te vas enseguida, sino que aún en el misma intimidad, en el mismo ambiente, tú te quedas calladito esperando que Él te responda. Por eso hay mucha gente que ora, pero no tiene intimidad. Y la intimidad es algo que hace que la bendición y que lo que Dios te ha dado permanezca. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere darte, Él no te lo va a decir públicamente muchas veces. Él te lo quiere decir en el secreto. Él te lo quiere decir a ti solito. Pero como hay gente que nada más busca a Dios acompañado, Dios nunca le puede decir lo que le quiere decir a Él solo. Pero diga amén, diga algo, no sé qué está pasando.
Porque estamos acostumbrados que yo oro fuerte, pero cuando estoy agarrado de la mano de mis hermanos y ahí oro, que yo lloro cuando otros están llorando, que yo me arrodillo si los demás también se arrodillan. No, 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 no. En la intimidad es cuando usted hace las cosas sin que otro las esté haciendo, sino que tú las haces porque sabes que eso va a agradar a tu Padre y eso te pone en una condición de recibir y no de andar pidiendo, sino que lo que tu Padre quiere darte, eso es lo que vas a recibir. Por eso yo creo que de estos 4 puntos el más importante es buscar el rostro del Señor. Por eso aquí en el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, pero luego dice: y buscaren mi rostro. Porque orar no es lo mismo que buscar el rostro del Señor. Y algo que me impacta es que Dios aquí está diciendo, en el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y eso me lleva a la porción de la palabra que he predicado estos días, cuando la mujer que fue sana por solo tocar el manto de Jesús, es lo mismo que Dios está hablando en este verso. Porque dice la palabra, Dios le está hablando a los que invocan su nombre. En medio de que Jesús iba caminando, muchos los estaban rodeando, muchos los estaban tocando, pero Él dijo: alguien me ha tocado. Alguien dice amén, por favor. Porque aunque muchos oran, pocos buscan verdaderamente su rostro. Aunque Él iba caminando y muchos lo estaban tocando, Él preguntó: alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Maestro, pero si todo el mundo aquí te está tocando, alguien me ha tocado. Porque muchos oran, muchos buscan, alaban el nombre del Señor, pero pocos entran en intimidad con el Señor. Y Dios conoce es a los íntimos de Él. Por eso usted va a ver lo que viene a continuación. Y es el punto 4, convertirse. Convertirse. Y se convirtieran de sus malos caminos. Y yo le voy a decir algo, esto no es para los que vienen por primera vez hoy. Dios aquí le está hablando a la gente que pasaba buscando, a la gente que pasaba buscando su nombre, que se reunían a alabarle, a ellos le estaba hablando. Porque cada vez que decimos convertirse, pensamos en la gente que viene del mundo, que viene por primera vez. No, 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 no. Aquí muchos que llevan años en la iglesia tienen que convertirse. Tenemos que convertirnos diariamente, dejar que Dios nos forme. Y dice la palabra, si se convierte de sus malos caminos. Porque muchas veces aún dentro de la iglesia hay gente que va por el camino equivocado. Hay gente que permanece en el pecado. Hay gente que permanece allí en las trampas del diablo. Hay gente que permanece en adicciones carnales y no espirituales. Y Dios le dice, espérate ahí, antes de yo darte la bendición, antes de yo llevarte a otro nivel, primero tienes que convertirte de tus malos caminos para que yo pueda habitar dentro de tu corazón. Primero dile no a lo que me está apartando, a lo que te está apartando de mi presencia, para que luego experimentes mi poder sobrenatural. Déselo fuerte si se lo va a dar, por favor. Él dice, si se convierte de sus malos caminos. Entonces, o sea que si no cumple los 4 puntos que hablamos, olvídate de lo que viene ahora. Pero si tú los haces, entonces yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando usted va a pedir perdón al Señor, no es decirle, Señor, perdóname. Ya el Señor me perdonó. Para que Dios lo perdone, usted tiene que humillarse, tiene que orar, tiene que entrar en intimidad. Y lo que hizo, nunca más volverlo a hacer.
allí es cuando Dios lo perdona. Si usted no se humilla, si usted no ora, si usted no entra en intimidad, y mucho menos si usted no cambia radicalmente el camino por donde iba, Dios a ti no te ha perdonado porque sencillamente tú no le has pedido un perdón sincero al Señor. No has mostrado un arrepentimiento verdadero. Alguien que está arrepentido es alguien que radicalmente se da media vuelta y va por el camino contrario al que iba. Pero muchos queremos pedirle perdón al Señor, pero continuamos en el mismo camino. Alguien que diga amén. Ahora yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Porque su corazón, su vida es una tierra. Es algo donde Dios planta semillas que darán frutos. Pero si usted no tiene una tierra sana, nada va a dar frutos en su vida. Por eso Dios dice, después de todo esto, perdonaré tu pecado y sanaré su tierra. Pregúntale al que está a tu lado y estremécelo y dile cómo está tu tierra. Es más, hay mucha gente que está esperando que le siembren, pero usted muchas veces, y yo estoy seguro, hemos sembrado en tierras que nunca nos van a dar fruto. Por eso Dios habla de distintas clases de tierras. Hay tierras que están secas. Hay otras tierras que sí dan fruto. Gente que usted no le ha sembrado cuando ya está recogiendo. Pero hay gente donde usted siembra y nunca le va a dar fruto porque son tierra seca, tierra infértil. ¿Cómo está tu tierra? Por eso el Señor lo primero que dice es: perdonaré tus pecados, te santifico, pero luego voy a sanar tu tierra, porque yo quiero que todo lo que vaya a sembrar dé fruto al 1,000 por 1 enseguida. Luego dice la palabra: ahora estarán abiertos mis ojos. O sea que ¿cómo estaban los ojos del Señor para esa persona? Ahora entiendo. Y luego dice: y atentos mis oídos. ¿Cómo estaban los oídos del Señor? No estaban atentos. Hay mucha gente que dice: el Señor parece que no me escuchara. Posiblemente no te escucha. Y alguien que diga amén. Dios nunca contesta mis oraciones. Quizás es porque tus oraciones nunca llegan a donde está Él. Por eso Dios dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no los conozco. Yo nunca los escuché, yo nunca te vi. Tú serás juzgado por tus malas acciones, pero yo nunca trabajé a tu favor. Mi favor y mi gracia nunca estuvieron sobre ti. Solamente mi misericordia que te alcanzó. Alguien diga amén. Pero los hijos de Dios no fuimos creados solamente para vivir de misericordia, sino también de gracia y de favor. Pero un hijo verdadero es alguien que vive honrando a su padre, alguien que vive en santidad. Alguien que diga amén, por favor. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. O sea que si tú no tomas una decisión radical en tu vida, el Señor no va a poder entrar en tu corazón, no va a poder santificarte, y sus oídos y su corazón no podrán estar atentos a lo que tú le estás diciendo. Y por eso es que dice: sin santidad nadie en qué verá a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios manifestado en tu vida? ¿Tú quieres ver a Dios que opere en lo sobrenatural en tu vida? ¿Tú quieres que Dios respalde lo que tú hablas? ¿Tú quieres que cuando ores y le pidas algo vea respuesta? Vive en santidad. Cuando usted aprende, o cuando aprendemos a vivir en santidad,
no hemos dicho algo, aún dice la palabra, yo sé las intenciones, lo que tú quieres yo lo sé, porque yo sé las necesidades que tú tienes, pero busca primeramente mi reino y todas esas cosas se te serán añadidas, porque alguien que vive en santidad es alguien que abandona todo para cumplir la voluntad del Padre. En pocas palabras, es alguien que busca primeramente el reino, y Dios dice, por buscar primeramente el reino, por vivir en santidad, tú no tendrás que pedirme cuando ya yo te voy a estar dando. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor.